Cyrus Matthews, un joven de 19 años con una historia de decisiones precipitadas, se encontraba frente al Tribunal Municipal de Wadsworth, Ohio. Enfrentaba cargos por un incidente de ira en la carretera, donde su comportamiento imprudente había puesto en peligro vidas inocentes. Ya había sido sentenciado a 60 días de cárcel, un castigo que parecía moderado, pero suficiente para dar una lección. Sin embargo, lo que ocurrió después dejó a todos los presentes perplejos. Cuando el juez dictó su sentencia, Matthews hizo un último intento por persuadir al tribunal de reconsiderar. Sus palabras fueron emotivas, pero el juez fue firme. En un instante de pánico y desafío, Matthews tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. La policía reaccionó rápidamente, desatando una persecución de alta velocidad. Matthews condujo imprudentemente por las calles de la ciudad, ignorando semáforos y poniendo en peligro la vida de otros conductores. Finalmente, en un intento desesperado por escapar, perdió el control de su vehículo y colisionó contra otro auto que transportaba a una familia con un bebé. Tras su captura, Matthews enfrentó nuevos cargos, incluyendo asalto agravado y evasión de la justicia. El tribunal no tuvo piedad. Fue sentenciado a 425 días adicionales de prisión. Una lección amarga para un joven que buscaba escapar de sus responsabilidades. What's going on? Why were you taking off? Because they're trying to lock me up for 90 days and I have a whole life. So what happened? I tried to run my... Why? I don't know. Gerald Hyde, de 24 años, había sido recientemente condenado por posesión de sustancias ilegales en el Centro de Justicia del Condado de Benton, en Washington. Lo que parecía ser un traslado rutinario hacia prisión se convirtió en una de las fugas más ingeniosas jamás registradas. Mientras era conducido junto con otros convictos hacia una celda de detención, Hyde aprovechó un descuido de un oficial. Al ver que el oficial le daba la espalda, Hyde se escabulló y regresó al área del tribunal, donde inició su audaz plan. A pesar de su astucia, la libertad de Hyde fue breve. Solo 2 horas después de su fuga, fue recapturado por las autoridades. Según los reportes, se encontraba escondido en un vecindario cercano, intentando evadir a los oficiales que lo buscaban. El audaz intento de Hyde no quedó sin consecuencias. Fue condenado por escape en segundo grado, lo que añadió 2 años y 2 meses a su sentencia original. El caso de Derrick Wright no solo dejó atónitos a los presentes en la sala del tribunal, sino que también se convirtió en uno de los intentos de escape más dramáticos jamás capturados en cámara. Wright, acusado de múltiples cargos, enfrentaba un día aparentemente tranquilo en la corte de Louisville, Kentucky. Sin embargo, lo que ocurrió después fue cualquier cosa menos tranquilo. Derrick Wright inicialmente compareció ante el tribunal por una infracción de tráfico menor, pero cuando los oficiales comenzaron a investigar, se reveló que tenía una orden de arresto pendiente. Mientras el juez revisaba la documentación, Wright intentó calmarse y solicitó hacer una llamada a su madre. Sin embargo, cuando quedó claro que la orden seguía activa y sería trasladado a la cárcel, la tensión escaló rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, Wright aprovechó un momento de distracción y se lanzó hacia la salida. Además de los cargos originales, Wright enfrentó nuevas acusaciones por resistencia al arresto, alteración del orden público y asalto a un oficial. Fue sentenciado a varios años adicionales en prisión, dejando una lección clara sobre las consecuencias de sus acciones. We done? Are we done? All right, you all get you up. You're gonna walk back there real nice, okay? Nicholas Garrison, un hombre de 34 años, había sido condenado por posesión de sustancias ilegales en Greenfield, Ohio. El día de su sentencia se encontraba en el tribunal, listo para ser trasladado a prisión. La situación parecía controlada, con 2 oficiales supervisándolo mientras lo preparaban para el transporte. Sin embargo, en un instante de descuido por parte de los oficiales, Garrison vio una oportunidad y decidió actuar.
La fuga no duró mucho. Después de 4 días evadiendo a las autoridades, Garrison finalmente fue encontrado en un motel cercano. Su captura fue el resultado de un operativo que involucró a varias agencias locales. Por su intento de escape, Garrison fue sentenciado a 6 años adicionales de prisión. Aunque su fuga fue breve, las consecuencias para el oficial que intentó detenerlo fueron graves. Sufrió 4 costillas rotas y una conmoción cerebral debido a su caída al intentar evitar la huida de Garrison. Leonid Grazer, un joven de 18 años, fue arrestado en Rusia por el brutal crimen de su hermana en su apartamento de Moscú. Según los informes, el joven afirmó que demonios le ordenaron cometer el crimen. En la escena del crimen, la policía encontró el cuerpo de su hermana cubierto con símbolos demoníacos pintados con sangre. Además, se hallaron sustancias ilegales en su apartamento, lo que pudo influir en sus acciones. Sin embargo, Grazer insistió que era plenamente consciente de sus actos y que su motivación era eliminar dudas internas. Grazer fue acusado de crimen premeditado, un cargo que conlleva severas penalidades en Rusia. Dado el tenor del crimen, las autoridades optaron por medidas extremas de seguridad para su juicio, encerrándolo en una jaula de vidrio dentro de la sala del tribunal. A pesar de estar encerrado en esta jaula de vidrio, Grazer sorprendió a todos al intentar una audaz fuga. El tribunal dictaminó que Grazer debía someterse a tratamientos psiquiátricos obligatorios cada 6 meses, dado a su estado mental y las circunstancias del crimen. Durante todo el juicio y el incidente en la sala, Grazer se mostró indiferente, sonriendo en múltiples ocasiones, lo que subrayaba la inquietante naturaleza de su caso. Ко мне, блядь! Все, Сука, не отпускай! Я тебе дам сейчас. Не отпускай! Быстро, блядь! Eddie Villalobos, de 28 años, enfrentaba un juicio en Hillsboro, Oregón, por la muerte de un hombre a quien presuntamente agredió con arma blanca en 2021. Este incidente ocurrió tras una discusión que escaló rápidamente, culminando en un ataque violento. Según los reportes, Villalobos tenía un historial de incidentes previos, lo que complicaba aún más su caso. Durante una de las sesiones del juicio, 2 oficiales escoltaron a Villalobos al tribunal. Lo que parecía una rutina controlada se transformó en caos cuando, al entrar a la sala, Villalobos aprovechó un descuido de los oficiales para escapar. La huida de Villalobos desató una persecución a gran escala que involucró a múltiples unidades policiales. Testigos describieron la escena como caótica, con oficiales revisando calles y casas cercanas en un intento por capturarlo. Finalmente, Villalobos fue localizado 4 horas después, escondido en un armario dentro de una residencia cercana. Tras su captura, Villalobos enfrentó cargos adicionales por fuga, complicando aún más su situación legal. Durante su sentencia, el juez enfatizó la gravedad de sus acciones y lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En el tribunal, Villalobos mantuvo una actitud desafiante, evitando hacer contacto visual con la familia de la víctima y sin mostrar señales de arrepentimiento. Corey Rohn, un hombre de 39 años con un extenso historial criminal, enfrentaba cargos en el tribunal de Mogi, Oklahoma. Los delitos incluían posesión ilegal de armas de fuego y resistencia al arresto. Al ser informado por el juez que sería llevado bajo custodia, Rohn tomó una decisión desesperada. Sin la presencia inmediata de un oficial de seguridad, Rohn aprovechó un momento de distracción y cargó hacia la salida, derribando a un agente en el proceso. Tras su recaptura, Rohn enfrentó nuevos cargos de evasión y asalto a un oficial público, agravando su situación legal. El tribunal no mostró indulgencia, imponiéndole una pena adicional que garantizó su permanencia en prisión por varios años más. Durante su audiencia posterior, Rohn mostró una actitud desafiante, afirmando que no tuvo otra opción. Sin embargo, el juez condenó rotundamente sus acciones, calificándolas como un peligro para la seguridad pública. Deputy have this guy arrested right now.
Si te impactaron estas historias y quieres que más personas conozcan los momentos más sorprendentes que han ocurrido en las salas de justicia, no olvides darle me gusta a este video. Además, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir notificaciones de más historias como estas. Tu apoyo nos ayuda a seguir llevando contenido relevante y sorprendente directamente a ti.